Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. El propósito de Dios siempre ha de continuar. No hay fuerza ni humana ni espiritual de ninguna índole que pueda parar el gran propósito eterno que tiene Dios de traer redención a aquellos que con fe siguen lo que Él enseña. Pero ¿cómo hace Él su plan? La única manera que podemos entenderlo es siguiendo lo que nos enseña su palabra. No debemos de adelantarnos, sino de ir aprendiendo de aquello que va aconteciendo, porque a cada paso que damos a través de la historia, Dios empieza a mostrarse más y más a su pueblo. Y aquella promesa que Dios prometió en el pasado empieza a tomar, forma o cuerpo. Empieza a hacerse realidad. Pero la verdad es que siempre ha sido verdad. Lo único que se manifiesta al hombre para que el hombre lo entienda. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos en nuestro estudio en el libro de Éxodo, en la parte que nos quedamos estudiando el nacimiento de Moisés, su crianza, cómo iba a ser protegido y criado y educado bajo la autoridad egipcia, por cuanto fue cuidado por la hija de Faraón, pero bajo los valores espirituales del pueblo de Israel, por cuanto fue cuidado literalmente como nodriza su propia madre, que después la Biblia nos enseña que se llama Jocabed. Continuamos entonces en el capítulo 2, versículo 11. Y recordamos que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Este versículo nos informa que Moisés ya es un adulto. Algunos podemos entender, por lo que sabemos de Moisés, que tendría 39, 40 años y que este acontecimiento que nos va a narrar la Biblia es prácticamente el momento de un cambio radical que va a surgir en su vida. Este hombre, Moisés, criado con toda educación secular del pueblo egipcio, pero con valores de los hebreos, de alguna forma que no nos narra la Biblia, llegó a saber de qué rama o de qué etnia o de qué nación pertenecía. Prácticamente llegó a saber que pertenecía al pueblo hebreo. Como digo y repito, la Biblia no nos enseña que él lo haya investigado o que alguien le haya dicho, pero de
no importa, porque de alguna forma él se dio cuenta y se sintió de alguna manera identificado. ¿Por qué? Porque dice este texto, dice la palabra sus hermanos por lo menos 2 veces. Sus hermanos, sus hermanos. Esto habla de que él dentro de sí se identificaba. Por eso dice que ya crecido, ya entendiendo él quién era, fue a mirar a sus hermanos, a ver cómo vivían, aunque él sabía cómo vivían, pero realmente fue a tener cierto tipo de contacto con ellos. Y lo que observó fue algo, pues, que era lo que estaba ocurriendo. Eran siervos esclavos. Y los miró en sus duras tareas. Y lo peor es que él miró que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Este acto va a cambiar la mente de Moisés y va a extraer esa segunda cultura, por así decirlo, que está en él, porque su sangre, su espíritu, su alma y su enseñanza de su nodriza, que es su madre, eran valores diferentes que los egipcios. Pero sus actividades, su forma de vida, su educación, su formación bélica o de guerra, eran diferentes. Pero aquí en este momento va a externar su, digamos, su naturaleza espiritual que Dios ya había puesto en él. Se va a equivocar, pero va a mostrar una diferencia, reconociendo que realmente él es un hebreo. Una persona que no es egipcia, que estaba ahí, criado como egipcio, pero que no era egipcia. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Les acabo de decir hace un momento que eso que él sacó lo iba a llevar a cometer un error. Pero enseña una parte importante. Aunque no podemos estar de acuerdo de que un ser mate a otro ser, o sea, una persona mate a otra persona, Moisés muestra un carácter de justicia que hay dentro de él, pero que se ejecuta de una forma equivocada. Lo vuelvo y lo repito. Muestra algo bueno porque hay una justicia en él, pero que la externa y la ejecuta violentamente y de una manera equivocada. Eso fue lo que ocurrió con Moisés. Pero muestra su justicia hablando con una mente humana y natural. Versículo 12 nos indica que él quiso tener la precaución de esconder el cuerpo, pensando que nadie lo miraba. Pero el versículo 13 nos indica y dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. No fue dentro de un mes, dice, al día siguiente. Ahora miraba a 2 hebreos, 2 de sus hermanos que tenían
un pleito entre ellos, que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, Moisés habló y quiso hacer una corrección a la persona que estaba abusando de su hermano. Y le pregunta, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Observen y escuchemos esta frase. La pregunta que hace Moisés muestra también un valor que está dentro de él. Algo había hecho su madre, la Biblia no nos lo enseña, pero Moisés nos enseña que él está actuando de una manera que no le agradan las injusticias. De hecho, tiene un entendimiento que el prójimo debe ser tratado con respeto, con justicia. Y la pregunta que hace aquí nos enseña tal cosa. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Versículo 14. Aquella persona que estaba abusando le contesta y le dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? La primera pregunta que le hace es un reclamo, diciéndole, tú no eres nadie para corregirnos. ¿Quién te ha puesto a ti como alguien que es líder sobre nosotros? La palabra príncipe está hablando de alguien que es líder. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo se dirigía con sus propios liderazgos, que eran las cabezas de sus familias. Esa es la escuela y esa es la manera de cómo ellos se dirigían. El liderazgo era de la familia y del más anciano, el más viejo, y el escogido por sus dotes de liderazgo. Pero normalmente eran personas importantes dentro de las familias mismas de las tribus. Así es que él, le dijo, tú no eres un príncipe, no eres un líder de nosotros. ¿Quién te puso a ti? Y le dice otra cosa. Le dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Esta pregunta, que tiene una retórica que no requiere respuesta, es para hacerle saber a Moisés que él había visto, esta persona que está abusando de su prójimo, había visto el día pasado, en el momento en que Moisés mató al egipcio, había visto que lo había hecho. Y Moisés pensaba que nadie lo había visto. Y termina el versículo 14 diciendo, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Por qué tuvo miedo? Porque aunque él quería ejercer justicia, lo había hecho con sus propias manos, la había ejecutado de una forma incorrecta. Pero era una muestra de aquello que estaba dentro de él. Definitivamente él no era egipcio. Definitivamente los valores inculcados por su madre en su crecimiento, recordemos que fue su nodriza, en la Biblia se les llama Aya, fue una maestra que lo enseñó de niño. Pues, no nada más era su nani, sino también alguien importante en su vida que le enseñó valores. Y aquí los está externando y, repito, equivocadamente ejecutando su justicia conforme las herramientas que los egipcios le habían enseñado. No era así y por esa razón sabía que había hecho mal y tuvo miedo. El hacer mal siempre va a causar emociones contrarias a lo que es correcto. ¿Qué ocurrió? Versículo 15.
Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. ¿Por qué? Todo parece indicar que en el pueblo egipcio ya se sabía que Moisés no era egipcio, sino hebreo. Todo parece indicar así. La razón es que el faraón, cuando escuchó del hecho de que Moisés había matado a un egipcio, quería matar a Moisés. Esa es la indicación que nos dice que Moisés no iba a pasar ni siquiera por leyes egipcias, sino que nada más se buscaba su muerte porque un hebreo había matado a un egipcio. Aún y con todo lo que sabía y entendía y conocía y educación de Moisés. ¿Por qué? Porque todo el cuadro de Moisés estaba al descubierto. Y la gente de Egipto, no le iba a agradar, a los líderes no le iba a agradar que Moisés, a quien se le había dado todo y tratado como un egipcio, pero ahora sabían que era un hebreo, matara a un egipcio de quien había recibido tantas cosas. Eso causó enojo y el faraón, al escuchar de este hecho, quiso matar a Moisés. Continuamos en el versículo 15 y dice, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, la tierra de Madián es una tierra donde habitan descendientes de Abraham, de cuando quedó viudo de su esposa Sara y Abraham se casó con una mujer llamada Setura y tuvo hijos y uno de sus hijos fue Madián y ellos se fueron a vivir a cierta área y allí se multiplicaron también. Y Moisés llegó hasta allí, cerca de la tierra perfecta de la promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel. Esto no va a ser una casualidad, sino que Dios está encauzando, y la palabra encauzando no significa casualidad, sino que Dios está llevando a la persona que realmente es un líder para una preparación que va a ocurrir en la vida de él. Con esto no quiere decir que Dios estuvo de acuerdo en que Moisés diera muerte al egipcio. Dios nunca provoca la maldad ni necesita la maldad. Eso lo he repetido en muchos videos y lo voy a seguir diciendo porque Dios no tiene motivo ni uso para la maldad. A Él es justo y misericordioso en todos los aspectos. Y Moisés iba a crecer espiritualmente. Así es que su error fue de él. Y Dios no lo provocó. Fue una acción de decisión de Moisés. En su raciocinio, en su combinación de dos naturalezas dentro de él, o dos culturas, que era la egipcia y la hebrea. Ya estaba decidido. Él era hebreo. Pero por favor entendamos
Dios nunca está de acuerdo con la maldad. Realmente, Moisés tenía muchas cosas que aprender. Iba a ser sometido a una escuela diferente que donde él vivía en Egipto. Y termina el versículo 15 diciendo que habitó en la tierra de Madián. Llegó y se quedó allí. En el versículo 16 dice, y estando sentado junto al pozo, pues un pozo que el pueblo de Madián tomaban agua o agarraban agua para sus animales y para ellos. Llegaron unas mujeres ahí. Dice, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Estas mujeres, pastoras, que cuidaban el rebaño de su padre, que vamos a mirar en un momento, que se llama Jetro o Ruel, pues llegaron allí en el momento que Moisés está allí. Esto tampoco es una casualidad. Si nosotros recordamos hacia el pasado, siempre que tiene relación un pozo y mujeres, tiene una formación de matrimonio. Por recordar algunos, el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac y su encuentro fue en un pozo. Se encontró con Rebeca. Pasando el tiempo, Jacob iba con rumbo a Ur de los Caldeos o a Pandaram, y llegando en un pozo se encontró con Raquel, quien vendría a ser su esposa. Una vez más aquí hay un encuentro de mujeres con un hombre y de alguna forma está hablando de que de aquí va a formarse un matrimonio. Esto no es un patrón, simplemente se menciona por razones de que cuando ocurre esto, estos puntos y estos encuentros en un pozo son encuentros muy importantes donde hay redención, donde hay un despertar de la vida, un despertar de bendición y de redención. Y por recordar un acto conocido por mucho cristiano, es el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Jesús mismo va a un pozo y se encuentra con la samaritana. Y la samaritana reencuentra su vida y encuentra redención. Siempre en estos aspectos, Dios toma a una mujer para traer algo hermoso, una bendición preciosa y hacer mirar su gloria y manifestar su misericordia. Dice el versículo 17, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Aquellas mujeres, 7 mujeres, habían llegado primero con su rebaño y empezaron a sacar agua, pero dice que llegaron otros grupos de pastores y abusaron de ellas, las corrieron. Aquí una vez más, Moisés va a sacar su espíritu de justicia que él tiene dentro de él, pero también su fuerza. Y dice, entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Mostró su justicia al defender a las mujeres, hizo algo correcto, no mató a ninguno, las defendió y fue amable con ellas. ¿Por qué? Porque es una persona que entiende y tiene valores. Sacó agua
y dio de beber al rebaño de aquellas 7 mujeres, hijas del sacerdote de Madián. Versículo 18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Porque normalmente se tardaban más. Y Reuel, que esta persona se llama Jetro y también tiene otro nombre, que después lo vamos a mirar. El padre de estas jóvenes, de estas mujeres, de estas 7 mujeres, pues se sorprende que llegaran tan pronto. Y ellas le iban a contestar. Versículo 19, y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber las ovejas. Y dio de beber a las ovejas. Pues aquellas mujeres identificaron a Moisés como una persona de Egipto. Lógicamente le preguntaron: ¿de dónde vienes? Y él dijo: vengo y vivo en Egipto. Vengo de Egipto y allá soy. Y su forma de ser, su forma de actuar, probablemente su propia manera de hablar, su lenguaje, pues lo identificaron como una persona egipcia. Y esto de Egipto tiene una relación muy amplia en muchos aspectos que nosotros vamos a tener la necesidad de analizarlo en un momento apropiado cuando lleguemos en Éxodo, donde Moisés hace una indicación. Pero ahorita lo identifican con un egipcio. Y no hay problema. Sus características eran egipcias. Ellas respondieron, versículo 19, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. ¿Qué dijo el padre de estas mujeres? Versículo 20, y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. ¿Por qué? Porque estas gentes, Jetro o Reuel, es la misma persona, realmente son personas descendientes de Abraham, que también tienen ciertos principios correctos en su vida. No tienen un entendimiento total con relación a Dios, pero su cultura es educada, por así decirlo. Hay amabilidad, hospitabilidad. Entonces este padre de estas mujeres no se queda sin decir nada. Él con su amabilidad le dice: hey, tráiganlo para que coma con nosotros. Hizo algo muy amable con sus hijas. Versículo 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Bueno, después de conocerse, hicieron amistad, decidieron que Moisés iba a habitar ahí con ellos. Tenemos entendido que Reuel, o este padre, no tenía hijos varones, eran puras hijas, 7. Y Moisés convino con él, quiere decir que hablaron y se pusieron de acuerdo. Y después de un tiempo, pues de conocer a aquellas mujeres, él tomó, la Biblia dice que Reuel, el padre, le dio a su hija Séfora por esposa. Pero entendemos que hubo un conocimiento también. No hubo nada más aquí está mi hija y tómala. No es así el asunto. Moisés va a quedar años con ellos. Bastantes años. Entonces se conocieron ampliamente. Versículo 22. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón.
porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Ahora bien, algunas personas piensan que Moisés le puso Gersón a su hijo porque se sentía forastero en la tierra donde estaba, que es Egipto, perdón, que es Madián, perdonen, y él era de Egipto, pero las cosas no son así. Él se da cuenta que al igual que sus hermanos hebreos, él es realmente una persona forastera, que todavía no tiene tierra, pero que va a conocer una promesa de Dios. De hecho, existe la posibilidad, no lo dice la Biblia, que para este momento Moisés ya lo haya entendido. Y que por eso actuaba de la manera que actuaba, con tanta justicia, cuando miraba a sus hermanos sufrir. Así es que le puso su hijo Gersón, porque significa forastero. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días. ¿Por qué dice este texto eso? Porque nos enseña que Moisés duró en la tierra de Madián mucho tiempo. De hecho, tenemos conocimiento a través de la Biblia. No lo vamos a mirar ahorita, pero pueden tener confianza de que así es, de que él iba a quedar en la tierra de Madián por 40 años. Pero aquí no únicamente nos dice que aconteció que después de muchos días hubo un acontecimiento que fue conocido por todos. Murió el rey de Egipto, el faraón que perseguía, el faraón que estaba maltratando y que había puesto leyes de maltrato al pueblo, y del cual había huido también Moisés. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ellos, el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto, cuando miraron que murió el faraón, que había puesto tantas leyes, se unieron en grupo y gimieron porque miraron una oportunidad de un cambio. Cuando dice gimieron, quiere decir que se agruparon y, vamos a decir, socialmente se levantaron en Egipto. Pero dice entonces, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Gimieron socialmente, pero el clamor fue un llanto espiritual. ¿Por qué? Porque ellos entendían que aquello era injusto. Ahora, yo necesito recordarles, para poder entender este acto, de que ellos estaban en Egipto, entre comillas, por una hambruna, porque había crisis de comida. Eso es el aspecto que los trajo. Pero ellos estaban siendo esclavizados en Egipto por una maldad que habían hecho y que necesitaban ser corregidos, y Dios mismo se iba a encargar de enseñarle y darle instrucciones al pueblo en su momento para que ellos aprendieran a nunca cometer abusos en contra de su prójimo. Y ellos, recordemos que los hermanos de José conspiraron
contra él. Y eso fue lo que los llevó realmente a Egipto y a esclavizarlos ahí. Lo que ellos hicieron. Recordemos que he repetido muchas veces que esta tierra de Egipto no estaba en la trayectoria, no era necesaria para que se cumpliera la promesa de Dios. Mas, sin embargo, estaban aquí y ahora, sabiendo que estaban sometidos a servidumbre, clamaron a Dios. Pero clamaron con un clamor que se escuchó, lo cual significa que tuvieron una actitud de corazón de una forma que lo sacaron de su propio espíritu. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esta palabra gemido quiere decir un ruido que se hace por el dolor que se siente. Y esta palabra es diferente que la que ocurrió anteriormente en el original. Este gemir que Dios habla está relacionado con el clamor que se hizo delante de él, porque era un llanto de dolor y de tristeza por lo que les acontecía y les pasaba. ¿Pero qué dice? Que Dios oyó y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esta palabra que se acordó en el original tiene una relación a voy a poner una señal o una marca. Dios mismo no se olvida de sus promesas. Pero esto indica que Dios estaba tomando el tiempo de redención para el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos habían cometido una maldad y habían llegado allí por lo que hicieron. La Biblia tiene un principio que Dios mismo nos dio. Dice que el efecto de la maldad de los padres pasan por 4 generaciones sobre los hijos de sus hijos y los bisnietos. No quiere decir que tengan que pagar el pecado o que el pecado se le transmite a ellos, sino el efecto del pecado tiene un efecto por generaciones. No de culpabilidad, sino de algo que ocurre porque hubo una desgracia de fundamento familiar. Y fue lo que ocurrió aquí. Y mismo Dios dio la promesa a Abraham que a la 4ª generación Él los iba a sacar. Entonces aquí Dios se acuerda, y esto indica que está tomando el tiempo de redención porque ellos estaban allí por maldad. Versículo 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Lo cual es otra indicación, la palabra los reconoció Dios. Dios siempre los había reconocido y conocido. Pero los reconoció, y dice esta palabra porque era el tiempo de darse a conocer a ellos y darles a conocer la situación en que ellos estaban dentro de ellos mismos. Y era el tiempo de que Dios mismo iba a tomar y darles instrucciones para su vida y nunca volvieran a hacer aquello. Aunque desafortunadamente iba a volver a ocurrir. Porque eso es lo que pasa en la historia.
cuando la Biblia dice Dios se acordó o Dios los reconoció, quiere decir que a Dios se le olvidan las cosas, sino que tiene el significado de que ha ocurrido algo en el hombre, por lo cual Dios hizo una pausa y vuelve a surgir en su manifestación para darse a conocer al hombre en su redención, su amor, su misericordia y su instrucción sobre todas las cosas, porque son las instrucciones de Dios que enriquecen nuestra vida. Y vamos a seguir estudiando esto para que nosotros miremos que así es. Por lo tanto, ahorita, ¿qué mensaje exegético, correctamente hablando bíblico, tenemos en esta porción? Bueno, tenemos a un hombre llamado Moisés que entendió que él era hebreo, que su educación egipcia tenía un concepto de justicia diferente al valor de justicia que es en el pueblo de Dios, y que la ejecutó cuando miró una injusticia, ejecutó su propia justicia incorrectamente. Al mirarse descubierto, hubo miedo en él. ¿Por qué? Porque fue un error. Dios no tiene que ver nada con los errores, recordemos eso. Pero como él era hebreo, fue perseguido por el faraón y quiso matarlo. Entonces el principio es, hágase lo que sea necesario para conservar la vida. Y este principio siempre va a estar en la Biblia. Al mirarse en peligro, Moisés se va de Egipto. Llega a la tierra de Madián y se encuentra con 7 mujeres. Las defiende y el padre de ellas lo invita a quedarse. Él se pone de acuerdo con él, conoce ahí entre ellos a su esposa y tiene un hijo al cual nombra Gerson, que significa extranjero. Pasaron mucho tiempo. De hecho, como les dije, 40 años va a estar allí Moisés. ¿Y qué ocurrió? El faraón que lo perseguía murió. Y el pueblo de Israel miró una oportunidad y gimió por un cambio. Pero luego clamaron a quien deberían de clamar siempre. Clamaron a Dios. Algo que no habían hecho. No nos dice la Biblia que lo hayan hecho. Aunque algunos de los israelitas sabemos, como la mamá de Moisés, que guardaban los valores. Muchos de ellos. Pero otros realmente se hicieron como los egipcios. Y lo vamos a mirar en su momento. Pero Dios los reconoció y se acordó de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Y repito, ahí lo que significa, se acordó, ¿por qué? Porque Él iba a traer redención, porque ellos habían llegado ahí por la maldad que habían cometido sus padres, hablando de los hermanos de José. Y era el tiempo de que Dios manifestara su misericordia y redención y se diera a conocer a ellos. Ellos eran los que necesitaban conocer quién era realmente el Dios de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué principios nosotros, hermenéuticamente hablando, traemos a nuestros días? Bueno, el principio fundamental que cuando tú educas a un niño bajo valores importantes de Dios y los introduces en su vida, en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, como lo hizo su madre, porque sí era su madre, madre de Moisés, va a salir adelante, va a florecer en algún momento.
Necesitamos tener esa confianza, esa fe y practicarlo. Es una enseñanza de la Biblia para nosotros. Aunque ellos pueden equivocarse, como lo hizo Moisés. Van a querer mostrar su justicia de otra manera muchas de las veces. Moisés se equivocó. Pero el camino de la vida le va a dar formación. Dios le va a enseñar. Nosotros lo que debemos hacer es ser ejemplo y ser maestros para nuestros hijos. Porque aquí nos enseña una justicia de Moisés, una misericordia de Moisés, que entendía valores y tratos con el prójimo. También un gran defensor de las mujeres, un gran caballero. Valores que se deben de enseñar a los hijos. Y nos enseña que el clamar a Dios, no el gemir socialmente, sino el clamar a Dios y el gemir delante de Dios, es fundamental para ser oídos por Dios. Sacarlo de lo más profundo de nuestro ser y presentar nuestros problemas y nuestras ansiedades delante de Dios. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es lo que no debemos nosotros de aceptar por ningún motivo? De esos mensajes que de repente se dan y que no son meramente bíblicos. Que Moisés huyó porque era un cobardón. Eso sería una mente meramente humana. Porque esto tiene toda la apariencia de que así es. Pero cuando nosotros entendemos cómo se debe proteger la vida y que lejos de ser actos de cobardía, son actos realmente de formación a tu persona, a tu liderazgo, a tu entendimiento, a tu crecimiento espiritual. Nosotros vamos a entender tantas cosas que ocurren en la vida y nos vamos a dar cuenta que los líderes de Dios realmente no huyeron, sino que fueron al encuentro de su formación. Algunos de ustedes saben Biblia, otros quizás la escuchen por primera vez, pero podemos recordar a David que fue con los filisteos, podemos recordar a Elías que fue a una cueva, podemos recordar a otras personas que dijeron ya no quiero hablar como Jeremías, pero Dios siempre hablaba a ellos y les daba formación. Moisés necesitaba tener un crecimiento en un área que él no lo entendía. ¿Por qué? Porque era mucha fuerza la cultura egipcia que tenía en él. Y es el gran fruto de la mansedumbre. Eso es importante, porque la Biblia nos va a enseñar que Moisés va a venir a ser el hombre más manso de toda la tierra. Y de ser un gran héroe en Egipto, iba a ir a ser un pastor de ovejas a la tierra de Madián. Y a través de ese trabajo iba a tener su encuentro con Dios. Pero eso lo vamos a mirar en el próximo video. A veces las apariencias humanas no son las correctas. Yo entiendo que tú puedas pensar, pero ahí dice que tuvo miedo. ¿Sí? El humano tuvo miedo.
pero su espíritu estaba formándose, porque él del miedo iba a tener que pasar al temor a Dios. Y eso es más grande que cualquier cosa en un ser humano. Y Moisés lo iba a tomar porque Dios se lo iba a dar. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Aprecio tu tiempo y vayamos juntos estudiando la palabra de Dios. Te espero en el próximo video. Bendiciones para ti y tu familia.